Bueno, mi nombre es Fidel Sánchez, soy docente de la Universidad Pontificia Bolivariana en la Facultad de Comunicación Social, en el área de cine y televisión, toda la parte que tiene que ver con el lenguaje, narrativas audiovisuales y producción. Uno podría, digamos, de cierta manera intentar hacer como una síntesis de la evolución de la televisión en Colombia, considerando como tres ejes temáticos centrales o tres dimensiones. Uno, desde los mismos sistemas de producción, desde los sistemas de programación y el comportamiento de las audiencias como tal. Entonces, si uno quisiera destacar momentos claves en esta evolución de la televisión, pues tendría que remontarse un poco a la llegada del invento de la televisión a Colombia, que es un proyecto del Estado, ¿no? Es un proyecto del Estado. La televisión nace como muchos países, o la mayoría de los países nace como un proyecto de Estado con el general Rojas Pinilla, que era un proyecto que buscaba que la televisión sirviera como un elemento propagandístico del régimen. Entonces ya de hecho ya había como una indicación muy puntual de cuál era el objetivo de la televisión en sus primeros inicios. Dos, la conformación poco a poco de una programación televisiva, muy al comienzo, muy intuitiva, no había programación como tal, derivaba un poco del teleteatro con influencia del radioteatro, mucha influencia, por eso muchos de los que participaron ahí venían de la radio, de la radio y el teatro, entonces surgen como los primeros géneros televisivos un poco. Un segundo momento tenía que ver, digamos, con cambios en la tecnología, ¿sí? Como el surgimiento en el año 79, la llegada del color a la televisión, que transformó un poco las dinámicas de producción, la cuestión de la escenografía, los maquillajes. Los directores tienen que empezar a contar televisión utilizando todo el espectro del color como tal. Y un tercer momento que ya es muy cercano aquí a nosotros tiene que ver con, pues, desde el punto de vista tecnológico, la implementación poco a poco de la televisión digital terrestre, que mejora la calidad de la señal, la recepción televisiva, pero que aún está por desarrollarse en su trabajo completo de cuáles son las posibilidades que ofrece las TICs en la televisión. Seguimos haciendo una programación tradicional, obviamente con mejor señal, pero todavía faltaría explorar conceptos como interactividad televisiva, una mayor participación de los televidentes como tal. Entonces yo pensaría que esos tres momentos sincronizan un poco como esos desarrollos de la televisión y poco a poco el surgimiento de los canales privados que transforman todo el concepto de la televisión pública derivada del Estado y el surgimiento de los canales regionales. Como tal. Esos momentos son claves para entender un poco la evolución televisiva en Colombia. Ha tenido impacto en varios aspectos. Uno, en lo cultural, aspectos en lo estético, pero fundamentalmente como en un espejo de la memoria audiovisual del país o de los momentos históricos del país. La televisión siempre está obligada como a la actualidad del momento de los hechos históricos colombianos. Algunas veces lo han narrado como parte de la agenda informativa o algún momento ha hecho ficción tomando como una especie de espejo retrovisor para contar los acontecimientos en Colombia, ya sea mediante la ficción o a partir de géneros como el melodrama, la telenovela e inclusive como elementos críticos de cierto humor político, como críticas de programas a la realidad nacional. Entonces hay una perspectiva muy interesante que la televisión, como casi uno puede decir que el 95% de los hogares colombianos ve televisión y realmente se informa, un 70% se informa de lo que sucede en televisión. Entonces el gran elemento catalizador, a pesar de esta era de internet, seguimos siendo muy televisivos. Y los jóvenes, a pesar de que las audiencias están envejeciendo, aún tienen cierta influencia en los jóvenes, aunque ya no en la forma como lo hacían un par de años atrás, debido a la llegada de internet y todas estas plataformas, pero que sin embargo la televisión ocupa un lugar central todavía en la sala de las casas, que permite, uno, estar informado, entretenerse y educar, que eran como los tres pilares de la televisión. No debería, sino que tiene que hacerlo para no desaparecer. Algunos se ha dicho o se dice recurrentemente desde algunos autores que la forma tradicional de ver televisión, hacer televisión ha muerto como tal. Entonces todo diría, digamos, a las plataformas tecnológicas, donde Internet sería como estamos en la era de la convergencia, entonces la televisión sería un medio que entra dentro de la convergencia, de hecho ya lo están haciendo, entonces ahorita es impensable que un canal no esté pasado por Internet, toda su programación más dirigida, además porque hay un punto muy interesante que es la fragmentación de las audiencias. O sea, pasamos de pocos canales en Colombia a tener la posibilidad de tener canales internacionales, entonces eso fragmentó las audiencias y surgen los canales temáticos. Entonces las programadoras y las productoras tienen que especializarse en sus contenidos y parte de esa especialización va regida por la red, por internet. Surge también como una nueva ventana audiovisual donde la inmediatez ya no está regida por las paredes de programación televisiva, o sea, que el hecho de que no haya visto un programa no quiere decir que no lo volví a ver, sino que tiene la posibilidad de verlo en cualquier momento, como el concepto de la televisión móvil. Entonces, eso está ligado necesariamente a la evolución del medio televisivo como tal y debe ser
un punto central en cualquier inclusive formación, la formación de un profesional, tener en cuenta esa perspectiva de la influencia de Internet en el sector audiovisual. De hecho, la televisión en su comienzo debió ser algo elitista. Sí. Datos que dicen que el salario mínimo de la época, estamos hablando del año 54, el salario mínimo era 120 pesos y un televisor traído por la CIMES valía 350 pesos. Entonces había que trabajar 2 meses continuos sin gastar nada, sino para poder comprar un televisor. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues importar televisores y a través del Banco Popular pagarlo mediante cuotas. Entonces, una gran franja de la población colombiana que no tenía ese dinero disponible para comprar un televisor de manera de contado, lo pagaba por cuotas y generó muchas familias lograron tener sus primeros televisores así. Entonces, la televisión terminó siendo pública en la medida en que llegaban más televisores, empezaron a ensamblar televisores aquí en Colombia y eso bajó los costos de producción. Inicialmente la televisión era como un sector elitista, poco a poco después ya, repito, a través de convenios internacionales con las grandes fabricantes de televisores, pues logra que las marcas se empiecen a expandir, bajan los costos y la gente en este momento, todo el mundo en su casa tiene un televisor como electrodoméstico central, igual que la nevera, ¿no? Como un elemento donde casi de primera necesidad. Pero sí, efectivamente no fue un acceso general a la televisión, con su momento también lo fue un poco el cine, ¿no? O sea, hubo como una primera clasificación de públicos para que se decante luego como un elemento de distracción y entretenimiento popular como tal. Aparte de que entre comillas es gratis, ¿no? Hablando un poco antes del surgimiento de la televisión por cable, sigue siendo el entretenimiento más económico, sentarse a ver televisión.